Exaltamos tu nombre, porque vida eterna nos das. Eres perfecto, Dios, eres eterno, Dios. Con tu palabra y verdad nos santificarás. Con tu palabra y verdad conoceremos tu amor, que enviaste a tu Hijo a darnos perdón, a darnos perdón. A este mundo perdido nos enviaste a predicar tu palabra verdadera, que traerá libertad. Gracias te damos, Dios, por tu obra, Señor. Con tu palabra y verdad nos santificarás. Por tu palabra y verdad conoceremos tu amor. Enviaste a tu Hijo a darnos perdón. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz. Santifícanos, Dios, con tu gracia, Señor, en nuestras vidas. Danos fuerza y valor para llevar tu amor, como Cristo lo hizo. Santifícanos, Dios, con tu gracia, Señor, en nuestras vidas. Danos fuerza y valor para llevar tu amor. Con tu palabra y verdad nos santificarás. Por tu palabra y verdad conoceremos tu amor, que enviaste a tu Hijo a darnos perdón, a darnos perdón. Amén, gloria a Dios. I want to begin Quiero empezar by letting you know there's a lot that has to happen in our time this morning. dejándole saber que va a pasar mucho o tiene que pasar mucho esta mañana con nosotros. And how excited I am to work with Pedro again. Y qué emocionado estoy de trabajar con Pedro otra vez. Because if I make a mistake, he can fix it. Porque si yo cometo un error, él puede arreglarlo. So, Así que you have a lot of work. tengo mucho trabajo, ¿sí, verdad? So we're going to begin by talking about what is the Bible. Vamos a empezar hablando acerca de qué es la Biblia. Then we will talk about where it came from. Luego vamos a hablar de dónde vino la Biblia. Then Luego we will talk about how we have it today. hablaremos sobre cómo la tenemos hoy. And then we will talk about why should we believe it. Y luego vamos a hablar de por qué debemos creerla. So we need to pray for God's help as we begin. Así que necesitamos pedir la ayuda de Dios para iniciar. So pray with me, please. Así que oremos, por favor. Father, we pray that by the Spirit you would make this word come alive inside of us.
Padre, oramos que a través de tu Espíritu tú hagas que esta palabra se haga viva dentro de nosotros. It is true. Es verdadera. We ask that you would confirm its truth in us Te pedimos que tú confirmes su verdad en nosotros by the testimony of the Holy Spirit inside. por el testimonio del Espíritu Santo dentro. May Christ be glorified, Haz que Cristo sea glorificado and may we be transformed by your word. y que nosotros seamos transformados por tu palabra. We pray this in the name of Jesus. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. There's something you don't know about me. Hay algo que tú no sabes acerca de mí. Something happened to me. Algo me ocurrió. I was a teenager. Era un adolescente And this thing that happened to me, has shaped and formed me. y esto que me ocurrió me dio forma y sobre cómo soy ahora mismo. It has had an effect on me every day of my life since it happened. Tuvo un efecto en mí o ha tenido un efecto en mí todos los días de mi vida desde que me pasó. It was painful, Fue doloroso and I will never forget it. y nunca lo olvidaré. There are things that you can know about me Hay cosas que usted puede saber acerca de mí by simply looking at me. por simplemente mirarme, My height, mi altura, my weight, mi peso, my eye color, el color de mis ojos, my hair color, el color de mi pelo, de mi cabello, possibly my age. posiblemente mi edad. But there are other things you can only know about me if I choose to tell you. Pero hay algunas cosas o solamente algunas cosas que usted va a saber acerca de mí si yo se las digo. And if I choose to reveal them to you, Y yo elijo revelársela a usted, you will know me better and better. de esa manera me vas a conocer mejor y mejor. But if I don't reveal them to you, Pero si yo no se las revelo, you will not know them. no vas a conocerlas, no vas a verlas. And the same is true about God. Y eso es lo mismo acerca de Dios. There are things you can know about God by looking at what He has made. Hay cosas que tú puedes conocer acerca de Dios solamente mirando lo que Él ha hecho. Just by looking around the world, Solo mirando alrededor del mundo you can know things about God. puedes saber y conocer cosas acerca de Dios. And this is what Paul tells us in Romans chapter 1. Y esto es lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 1. Turn with me to Romans chapter 1 Vamos a Romanos capítulo 1. in verses 19 to 20. Romanos capítulo 1, versos 19 y 20. Pedro, will you read those for us? Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. So we see in verses 19 and 20 that looking at creation, we can see God's power. We can see some of His attributes. Así que podemos ver, leyendo el capítulo 19 y 20, podemos ver algo acerca de Dios, su poder, sus atributos, algunos de sus atributos. We can see His creativity and His intentionality. Podemos ver su creatividad, su intencionalidad. But there are endless aspects of God's character that you will not know unless He tells you. Pero hay ilimitadas características de Dios que no vas a conocer si Él no se las revela, no la dice. If He does not reveal them to you, you would not know them. Si Él no se las revela, usted no las conocería. Things like His justice and His mercy and His gentleness. Cosas como su justicia, su misericordia, su amabilidad, su bondad. And this is what the Bible is. Y eso es lo que es la Biblia. God's self-revelation. La autorrevelación de Dios. And if you will allow me to say so, Y si me lo permite decir, the Bible is God's divine self-undressing. es como si la Biblia fuera el
si Dios estuviera desvistiendo de manera divina a través de lo que Él nos dice en su palabra. God wants us to see him. Dios quiere que lo He veamos. wants us to know him. Dios quiere que lo conozcamos. And unless he shows himself to us, Y al menos que Él no se nos muestre a nosotros, unless he reveals himself, a menos que Él se revele a sí mismo, we will not be able to see him clearly. no vamos a ser capaces de verlo claramente. This is the primary intention of the Bible. Esa es la intención primordial, primera de la Biblia. If he did not tell you about himself, Si Él no nos hubiera dicho acerca del mismo, you would not know who he is. no conoceríamos quién es Él. You would not know what he is like. No sabríamos cómo es Él. And most of the people in the world, this is how they live. Y la mayoría de las personas en el mundo así es como viven. They look at creation, Miran a la creación, they see his power, ven su poder, they feel judgment, sienten juicio, but they do not know that he is merciful. pero no saben que Él es misericordioso. They don't know him No lo conocen because they don't have a Bible in their language. porque no tienen una Biblia en su idioma. Thousands of languages in the world have no Bible. Miles de idiomas en el mundo no tienen Biblia. They will never have access to who God is. Nunca tendrán acceso acerca de quién es Dios. God is hidden from them. Dios ha sido escondido de ellos, But he is not hidden to us pero Él no ha sido escondido de nosotros, because we have his word. porque tenemos su palabra. He has been uncovered to us. Él se ha descubierto a nosotros. Look with me in Hebrews chapter 1 verses 1 to 4. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. So in time past, God spoke to his people through the prophets, Entonces, en el pasado, Dios habló a las personas a través de los profetas. but when God wanted to be completely clear about himself, Pero cuando Dios quiere ser completamente claro acerca de sí mismo, he adjusted his strategy Él ajustó la estrategia and he sent his son into the world, y envió a su Hijo al mundo, his son Jesus, su Hijo Jesús, and he spoke through him. y habló a través de He Él. revealed himself through the son Se reveló a sí mismo a través del Hijo, because the son is truly God. porque el Hijo es verdaderamente Dios. In the same way that the sun Es de la misma manera que el sol gives light, da luz and we can't differentiate the light from the sun itself. y no podemos diferenciar la luz del sol en sí mismo. In the same way, the son comes forth from the Father. De la misma manera, el Hijo viene a nosotros a través del Padre. He's exactly like God. Es exactamente como Dios. Like your fingerprints show who you are, Como sus huellas digitales muestran quién es usted, Jesus shows who the Father is. Jesús nos revela quién es el Padre. Jesus Jesús holds up the universe. sostiene el universo. You have this song in Spanish? ¿Ustedes tienen esa canción en español? He's got the whole world. Él tiene in his todo el hand. mundo en sus manos. I don't know. No sé, sí, la conocen en español esa canción. He has the whole world in his Él hand. tiene todo el mundo en sus manos. That's who Jesus is.
Ese es quien es Jesús. Jesus says, if you've seen me, you have seen the Father. Jesús dijo, si me has visto a mí, has visto al If Padre. you want to see God, Si quieres ver a Dios, look at Jesus. mira a If Jesús. you want to know what God is like, Si quieres ver cómo es Dios, look at Jesus. mira a Jesús. If you want to look at Jesus, Si quieres mirar a Cristo, read the Gospels. lee los evangelios. This is how we see God. De esta manera es como vemos a Dios. The person of Jesus reveals God. La persona de Jesús revela a Dios. He's not something different. No es algo diferente. He is God. Él es Dios. And he lives like God. Y Él vive como Dios. Okay. Entonces, si alguien le pregunta, If someone asks you, what is the Bible? si alguien le pregunta qué es la Biblia, You say, ustedes le van a decir, it reveals God. revela a Dios. He was hidden, Él estaba escondido and now we can see him y ahora podemos verlo because of his word. gracias a su palabra. He chose to tell you. Él eligió decirnos. He didn't have to tell you. Él no tenía que He hacerlo. wanted to tell you Él quería hacerlo because he wants you to know him. porque Él quiere que lo conozcamos. So now let's address the question, where did the Bible come from? Ahora, vamos a hablar acerca de la pregunta, ¿de dónde vino la Biblia? I want to do that by explaining to you how other people received their scriptures. Other religions received their scriptures. Y quiero enfocarlo hablando de cómo otras religiones reciben sus escrituras o recibieron sus escrituras. So Muslims believe Los musulmanes creen that Allah gave the Quran to Muhammad. que Alá dio el Corán a Mahoma Like a package. como si fuera un paquete. In one moment, Y en un momento, he gave him the Quran. Él le dio literalmente el Corán, He spoke it to him. se lo habló, se lo dictó. And Muhammad wrote it down. Y Mahoma empezó a escribirlo. Whatever God said, he wrote it down. Lo que sea que Dios le había dicho, Mahoma lo escribía. Like a computer. Como si fuera una Like computadora, taking notes. tomando notas. Well, Muhammad could not read or write. Pero Mahoma no podía leer o escribir. And so they believe it's a miracle Entonces creen que es un milagro that Muhammad received the Quran, que Mahoma recibió el Corán, all of God's words. todas las palabras de Dios. Now, Ahora, we have our neighbors, the Mormons, the Latter-day Saints. tenemos nuestros vecinos, los mormones, los santos del séptimo día. And they believe something similar. Y ellos creen en algo similar. They believe that God, in one package, Ellos creen que Dios en un paquete gave the Book of Mormon le dio el libro de los mormones on golden plates or tablets en tabletas de oro to Joseph Smith. a José Smith. They were hidden, Estaba escondido, they were buried, estaba enterrado he dug them up and he found them. y él escarbó y lo halló. Okay. Okay. This is not how we think as Christians. Esta no es la manera como nosotros sabemos que que somos los cristianos. In both of those examples, En ambos de esos ejemplos, their God delivered their scriptures through a one-time event Dios le dio a ellos las escrituras en un único evento, where he said things donde él dijo cosas and the person wrote them down. y la persona las escribió. That's not how our scriptures work. Así no es como funcionan las escrituras, nuestras escrituras. So you might ask, well, how did we get them? Entonces puede preguntarse, ¿y cómo las recibimos? Where did they come from? ¿De dónde vienen? Let me tell you. Vamos a decirles. So the Bible was written by dozens of authors La Biblia fue escrito por docenas de autores from different cultures, de diferentes culturas, different times. diferentes épocas. It was written in multiple different languages, Fue escrita en diferentes idiomas, Hebrew and Aramaic and Greek, hebreo, arameo, griego, and it contains many different types of literature, y contiene varios tipos diferentes de literatura, history and personal letters, historia, cartas personales, legislation. leyes, legislaciones. It explains things that will happen in the future. Habla acerca de cosas, explica cosas que pasarán en el futuro.
So as you think about this, Entonces, si piensas sobre esto, you may ask yourself this question. puedes hacerte esta pregunta. How is a book that's written over thousands of years ¿Cómo es que un libro que ha sido escrito a lo largo de miles de años by dozens of different authors por docenas de autores diferentes in 3 different languages, en 3 idiomas diferentes, how does it tell one story? cómo es posible que diga una misma historia? So I was we were sharing the gospel in Pancho Mateo Entonces, yo estaba compartiendo el evangelio en Pancho Mateo yesterday, ayer and I saw a house, y vi una casa. and you could tell that the one part of the house had been built by one person, Y uno puede notar o saber que una parte de la casa fue construida por una misma persona and then another part was built by a different person, y otra parte de la casa fue construida por otro tipo de and then another persona part was built by a different y otra person. parte de la misma casa fue construida por otra persona And then their diferente. neighbor built something on the side of their house. Y luego el vecino construyó algo al lado de esa casa. So you would think that the Bible being written by different people would be like this house. Entonces quizá usted pensaría que la Biblia escrita por diferentes personas sería como esta casa que le estoy contando. A little bit of this and a little Un bit of poquito this, de and a esto little aquí, bit un of poquito this. de esto allá. This guy's doing this thing and this guy's doing this thing and this guy's Este doing this tipo thing. hace esto, este otro hace esta cosa y esta cosa diferente allá. The Bible is not that way. La Biblia no funciona así, no es de esa forma. It's a unified house Es una casa unificada with many rooms con muchas and habitaciones gardens, y jardines, beautiful kitchen, una cocina hermosa, A pool. una piscina built over 1,000 years construida a lo largo de 1000 años by dozens of people por docenas de personas from different cultures, de diferentes culturas, different languages, diferentes idiomas, but it's unified. pero es unificada, una misma casa. It feels the same from place to place. Se siente igual ir de un lugar a otro. When you go from room to room in the Bible, Cuando uno va de habitación a habitación en la you Biblia, get the sense that there is one designer. podemos tener el sentido de que es un mismo diseñador. And this is due to the fact Y esto es debido al hecho that every book of the Bible has 2 authors. de que cada libro de la Biblia tiene 2 autores. Genesis has 2 authors. Génesis tiene 2 autores. Romans has 2 authors. Romanos tiene 2 autores. James has 2 authors. Santiago tiene 2 autores. Ruth has 2 authors. Ruth tiene 2 autores. Because dos every autores. book of the Bible has a human author Porque cada libro de la Biblia tiene un autor humano and a divine author. y un autor divino, Working in concert, trabajando en concierto, working together to say what God wants to say. trabajando juntos para decir lo que Dios quiere decir. But he says it through that human author. Pero Él lo dice a través de ese autor humano. God uses all the experience and language and vocabulary Dios usa toda la experiencia, el idioma, el vocabulario of that writer, de ese escritor, the education level of that writer el nivel de educación de ese escritor to say what he wants to say. para decir lo que Él quiere decir. Peter speaks differently than Paul Pedro habla diferente que Pablo because he's not as educated as Paul. porque no es tan educado como Pablo. God uses Peter to say what he wants to say through Peter. Dios usó a Pedro para decir lo que él quería decir a través de Pedro. He uses Paul to say what he wants to say through Paul. Usó a Pablo para decir lo que él quería decir a través de Pablo. God uses the whole person to write his word. Dios usa a la persona, toda la persona, para escribir su palabra. So sometimes we think that the Bible is like a text message from God to a person. Así que quizá podemos pensar que la Biblia es como un mensaje de texto de Dios hacia la persona. And that's what we have in the Bible. Y eso es lo que tenemos en la The Biblia. things God said to them and they wrote it down. Las cosas que Dios le mandó a decir y ellos lo escribieron. No, No, because he uses the person. porque Él usa a la persona. So imagine Imagínense, Pedro is a pencil. Pedro es un lápiz And God grabs the pencil y Dios agarró el lápiz and he writes a letter with the person. y escribió la letra con la carta con la persona. He tells a story with that person. Dice la persona, dice la historia con esa The persona, way that Pedro would speak. de la manera que Pedro hablaría. Right, you're from Puerto Plata. Tú eres de Puerto Plata. So Sí. you speak different than people in Santo Domingo. Sí, yo hablo diferente a personas de Santo Domingo. So if he wrote a letter, Así que si yo escribo una carta, he's going to
write like a person from up here. Yo escribiría como una persona del norte, ¿verdad? That's what the Bible does. Eso es lo que hace la Biblia. It uses people. Usa las personas. God writes with people. Dios escribe con esas personas. Every book has two authors. Cada libro tiene dos autores. And this is the idea that Peter has in 2 Peter in chapter 1. So, Y esta es la idea que aparece en Segunda de Pedro capítulo 1. so 2 Peter Segunda de Pedro chapter 1, capítulo 1 16 to 21. del 16 al 21. Vamos a leer. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos del 16 al 21. Dice así la palabra de Dios. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar seguro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. So the stories that we have about Jesus, Peter says, those are not myths. Entonces, las historias que tenemos acerca de Jesucristo, Pedro dice, eso no es mito, eso no es cuento. He's saying, no, I saw those. No, yo lo vi eso, yo lo I vi. experienced that. Yo lo experimenté. He saw when the Father said, this is my son. Él vio cuando el Padre dijo, este es mi Hijo amado. But look in verse 19. Pero miremos ahora el verso 19. He says we have something more reliable than what he experienced on top of the mountain. Dice que ahora nosotros tenemos algo más confiable de lo que Él vio o recibió en la montaña. We have the scriptures. Tenemos las Escrituras. And those do not come from someone's own ideas about what happened. Y estas Escrituras no vienen acerca de las ideas individuales o propias de una persona acerca de lo que pasó. They're not the product of men telling stories. No son el producto de hombres haciendo cuentos o historias. No. No. They are the product of God telling stories through men. Hablan acerca de Dios diciendo su historia a través de los hombres. He's speaking through them. Él habla a través de ellos, Through their experiences. a través de sus experiencias. Have you ever wondered why the Gospels are so different? ¿Alguna vez te has preguntado por qué los evangelios son tan diferentes? Matthew and Mark and Luke, Mateo, Marcos, they're Lucas telling the same story están diciendo la misma historia from different perspectives. desde diferentes perspectivas, Like a car accident. como un accidente automovilístico. And three people see it. Y tres personas lo ven. And one person sees it from here. Y una persona lo ve desde aquí y va a decir, yo vi esto. Y otra persona lo ve desde aquí y lo ve desde esa perspectiva. Esto es lo que tenemos en la Biblia. God telling about himself Dios hablando acerca de sí mismo through different people and their perspectives, a través de diferentes personas y sus perspectivas, but not their own interpretation of what happened. pero no su propia interpretación de lo que pasó. No. No, Because it says that God moves the people. porque dice que Dios mueve las personas And this is how it works. y así es como funciona. Imagine a boat Imagine un bote, un barco, with a sail. con una vela And the boat is being pushed y el bote está siendo empujado or carried by the wind. o cargado por el viento. So as the wind blows, Entonces, a medida que el viento sopla, so goes the boat. asimismo fluye
y anda el bote, el barco. The captain is still in charge of the boat. El capitán aún está a cargo del bote. He has the rudder in his hand, Tiene, the steering wheel. tiene el guía en sus manos, But el all timón. the power Pero todo el poder to move that boat, it lives in the wind. para mover el bote está en el viento. If there is no wind, Si no hay viento, the boat, el bote, nor the captain, no el capitán, ni el capitán, they can't move. no se pueden mover. This is the imagery in verse 21. Esto es de lo que habla el verso 21. God is blowing people, Dios está soplando a las personas, carrying them along las está llevando where he wants them to go, a donde Él quiere que vayan. what he wants them to say. Lo que Él quiere que las personas digan. But they are still involved in the process. Pero aún así están involucrados en el proceso. Every book has two authors, Cada libro tiene dos autores, at least two authors. At least two authors. al menos dos autores. Some books of the Bible have three authors. Algunos libros tienen tres autores. Interesting. You ever Interesante. wondered when it says that Moses died? ¿Alguna vez no se ha puesto a pensar cuando dice que Moisés murió? So was Moses writing? Entonces estaba el mismo Moisés escribiendo en la medida que estaba muriéndose. Someone has to come back and say, oh, Moses died. Alguien tuvo que venir atrás y escribir Moisés murió. And they continues telling the story. Y continuaron diciendo la historia, contando la historia. God is using stuff like that in the Bible. Dios usa cosas como esas en la Biblia. God is moving the boat through his power. Dios mueve el barco a través de su poder. He's moving people through his power. Él está moviendo personas o movió personas a través de su poder. Peter is saying this. Pedro está diciendo esto. The Bible is more sure than his own experience on the mountain La Biblia es más segura que su propia experiencia en el monte. because Porque it's not a single, the Bible is not a single person's interpretation of certain events. Porque la Biblia no son las interpretaciones individuales de algunas personas sobre ciertos eventos. The Bible is multiple people explaining multiple events. La Biblia es múltiples personas contando múltiples eventos From their individual perspective, desde su perspectiva individual, under God's divine direction. debajo de la dirección divina de Dios. The two working in concert Los dos trabajando en concierto to tell about God para decir, para hablar acerca de Dios and who he is. y quién es Él. Paul says it a little differently. Pablo lo dice un poquito diferente. In 2 Timothy, he's writing to his friend. En 2 de Timoteo, él le escribe a su amigo He's about to die, que está a punto de morir and he wants to remind him to hold on to the word. y quiere recordarle algo acerca de To hold on to the word of God. que se aferre a la palabra de Dios. 2 Timothy 3, verses 14 to 17. 2 de Timoteo 3, versículos del 14 al 17. 2 de Timoteo 3, versículos del 14 al 17. Dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. When Paul wants to explain where the sacred writings come from, Cuando Pablo quiere explicar acerca de dónde vienen esas sagradas escrituras, he uses the language of breathing. él utiliza el lenguaje de la respiración. Much like God, Es como si Dios, he made the man in Genesis 1, así mismo como Dios hizo al hombre en and then Génesis 1 he breathed life into him. y sopló vida en él,
here God breathes out the scriptures. Aquí Dios sopla o respira las escrituras. So where did the sacred writings or the Old Testament come from? Entonces, ¿de dónde vienen las sagradas escrituras del Antiguo Testamento? It came from God. Vinieron de Dios. How? ¿Cómo? He breathed it out. Él las sopló, las inspiró. Human words brought to life, the words of humans brought to life by the breath of God. Las palabras de los seres humanos la trajeron a vida, a realidad, a través del aliento de Dios. He makes the words of men come to life Él hace que las palabras de los hombres cobren vida, because he breathes life into them. porque Él sopla vida a través, en ellas, a través de ellas. The words of God Las palabras de Dios through the words of man. a través de las palabras de los hombres. This is how God decided to do it. Así es como Dios decidió hacerlo. So, Entonces, how do we have it today? ¿cómo llegamos a tenerlas al día de hoy? How do we have copies of the Bible? ¿Cómo tenemos copias de la Biblia? It's a bit of a long process, Es un proceso un poquito largo, but the main idea is this: pero la idea principal ha sido esta: copies. copias. That's how we got it. Así es como la conseguimos, como la tenemos hoy. Where's the clipboard? ¿Dónde está el pizarrón? Let's look at it. Ok. ¿Dónde está la carpeta que les di? So, what does it say at the top? Entonces, ¿qué dice aquí arriba? Dios te ama. And then everybody copied and copied and copied and copied and copied and copied. Y luego cada uno copió y copió y copió y copió. What does it say at the bottom? ¿Qué dice al final? Dios te ama. So, Entonces, for example, por ejemplo, the writer of Hebrews, he writes a letter. el escritor a los hebreos escribió una carta. The book of Hebrews is probably a sermon. El libro de los hebreos es probablemente un sermón, una prédica. Okay, so if you want to know how to preach, look at the book of Hebrews. Así que si quieres saber cómo predicar, lee el libro de los hebreos. Jesus is greater. Jesús es más grande. If you want to understand the Old Testament, read the book of Hebrews. Si quieres entender el Nuevo Testamento, lee el libro de los hebreos. So he sends this sermon Entonces, él envió ese sermón to some of his friends. a algunos de sus amigos. And then those friends Y esos amigos take that sermon tomaron ese sermón and they copy it. y lo copiaron. They're like, this is good. Entonces yo dije, wow, esto es bueno. It's like when you forward something from the internet to your friends. Es como cuando uno comparte algo a través del internet a un amigo, algo que le gustó. So they make copies. Entonces sus amigos hicieron copias And they give them to their friends. y se las dieron a sus amigos. And then other people make copies. Y luego otras personas hicieron copia de ese sermón, de esas copias. And then copies of those copies. Y luego copias de esas copias y copias y copias. And there were people in the Old Testament time Y había personas en el Antiguo Testamento and in the time of Jesus, y en los tiempos de Cristo, their job was to make copies. su trabajo era hacer copias. That's all they did all day. Eso era lo único que hacían el día entero. They would make a copy of the book of Jeremiah. Hacían copias del libro de Jeremías. And then the next day, Y el día siguiente, copy of the book of Jeremiah. copia del libro de Jeremías. Next day, Y el día siguiente, copias. copy, copy. Copias y copias y copias. And this is how the Bible got to us. Y así es como la Biblia llegó a nosotros. And here's the amazing thing. Y aquí está lo asombroso. God has protected that process. Dios ha protegido ese proceso. So imagine, Así que imagínense, what if someone wanted a copy of the Bible ¿qué pasa si alguien quisiera una copia de la Biblia or the book of Romans, o el libro a los romanos, but they didn't speak Greek? pero no hablaban griego? What do we do now? ¿Qué hacemos ahora? We have to translate it. Tenemos que traducirlo. So when you go from one language to another, Entonces, cuando tú vas de un idioma a otro idioma, it gets a little more difficult. se pone un poquito más difícil. So here's the interesting thing. Pero aquí está lo interesante. We're going to call this, Vamos a llamar esto, right here, aquí mismo, the original manuscript. el manuscrito original. So the original copy of the book of Romans, Entonces, la copia original del libro de los romanos, or James, o Santiago, or Genesis, Génesis, Jeremiah, Jeremías, we don't have any of those. no tenemos ya esas They don't copias. exist, No existen, but we have copies.
pero tenemos copias. And when we find these copies, Y cuando hallamos estas copias, they find them in the ground. They dig them up different places. la encontraron en el suelo, la escarbaron en diferentes lugares And they're very consistent. y son muy consistentes. So imagine, Así que if we imagínense, took this tomamos esto and we tore it into little pieces y lo cortamos en pedacitos pequeños and we hid it all in the church. y lo escondemos en toda la iglesia And then we found them y luego los encontramos and you put them together, y los juntamos, what would you know? ¿qué usted piensa que Even pasaría? though you didn't have this, Aunque no tuviéramos esto aquí, you have all this. tenemos todo lo demás. So from all of this, Así que de todo esto you can know what this is. podemos saber qué es esto aquí arriba. We have faithful copies and translations of the Bible. Tenemos copias fieles, traducciones fieles de la Biblia. God has kept his word Dios ha guardado su palabra supernaturally. de una manera sobrenatural. You know why? ¿Sabe por qué? Because he wants to be clear about who he is. Porque Él quiere ser claro acerca de quién es Él. Esto es importante para Él. Reveal to people Él quiere revelarse a las personas. who he is. ¿Quién es Él? Again, I wish I could ask you questions and hear from you and have a discussion with you. Otra vez, me hubiera gustado mucho tener un compartido donde hicieran preguntas y respuestas, Because there's so much more to say. porque hay tantas cosas más que podemos decir. But I want to leave you with this. Pero quiero dejarlos con esto. Why do we believe the Bible? ¿Por qué creemos en la Biblia? Why should you believe it? ¿Por qué deberías tú creerla? And I want to give you 4 things. Y quiero darle 4 razones. Because the Bible is internally consistent. Porque la Biblia es internamente consistente. The house of the Bible, La casa, como hablamos ahorita de la Biblia, it's the same from room to room. es la misma de habitación a habitación. You will not find books like this. No vas a encontrar libros como esto, The consistency, con este mismo tipo de consistencia. the same story La misma historia from beginning to end. de principio a fin. The Bible begins with a marriage. La Biblia empieza con un matrimonio. How does it end? ¿Y cómo termina? With a marriage. Con un matrimonio. The Bible begins with promises La Biblia empieza con promesas about the Messiah. acerca del Mesías. How does it end? ¿Y cómo termina? With an invitation to come to the Messiah. Con una invitación a venir al Mesías. The Bible is consistent. La Biblia es consistente. It consistently reveals God. Consistentemente revela quién es Dios. Second, Segundo, it makes sense of the world. hace sentido en el mundo. It explains the world. Explica lo que es el mundo. If you want to know why are things the way they are, Si quieres saber por qué las cosas son de la manera que son, read your Bible. lea su Biblia. This world Este mundo isn't all that different from that world. no es tan diferente del libro que vemos en la The Biblia. Bible tells us how did we get where we are, La Biblia nos dice cómo llegamos a donde estamos, what went wrong, qué pasó mal, qué ocurrió mal, and is there any hope about the future? y si hay alguna esperanza para el futuro. And lastly, Y por último, we believe it because God says it's true. la creemos porque Dios dice que es verdad. Now, I know there's some of you in the room who say, Ahora, quizás habrá algunos de ustedes aquí que dirán, that's a circular argument. eso es un argumento circular. You're using the thing that you're saying is true Está usando la cosa que tú dices que es verdadera to say that the thing is true. para decir que eso mismo es verdadero. You see the problem. ¿Ves el problema? But I want you to know this. Pero quiero que entiendas esto. This is what everyone does. Esto es lo que hace todo el mundo. So how does science prove that science is true? ¿Cómo la ciencia prueba que la ciencia es verdadera? They use science. Usando la ciencia. They appeal to science. Apelan a la ciencia. How does philosophy say that philosophy is true? ¿Cómo la filosofía dice que la filosofía es cierta? It talks about philosophy. Hablando de filosofía. How do other religions say that they are true? ¿Cómo otras religiones dicen que son las verdaderas? They appeal to their scriptures. Apelan a su escritura.
How do people say you should believe me? How do people say you should believe me? ¿Cómo las personas dicen, tú deberías creerme? Because I said so. Porque yo lo digo. We all do this all the time. Todos hacemos esto todo el tiempo. But here's the reality. Pero aquí está la realidad. If this is a word from God, Si esto es una palabra que viene de Dios and he says we should believe it, y Él dice que debemos creerla, we should believe it. deberíamos creerla. So I want to leave you with this story. Así que quiero dejarlos con esta historia. When Peter was talking about that thing that happened up on the mountain, Cuando Pedro estaba hablando acerca de eso que ocurrió en el monte, that's from Mark chapter 9. eso es de Marcos capítulo 9. And so Jesus and James and John, Entonces Jesús, Santiago, Pedro y Juan they finished seeing Jesus transformed on the mountain. terminaron de ver a Jesucristo transfigurado en el monte. They walked down the mountain. Salieron del monte. When they get to the bottom, they find a guy. Cuando llegaron abajo encontraron a alguien He has a son who's very sick. cuyo hijo estaba muy enfermo. He has a demon. Tenía un demonio. And the demon throws him in the water Y el demonio lo tiraba al agua to try and drown him. para tratar de ahogarlo. He throws him in the fire Lo tiraba al fuego to try and burn him. para tratar de quemarlo. And I want you to hear what Jesus says. Y quiero que escuches lo que dice Jesús. Mark chapter 9, Marcos capítulo 9, verses 21 to 24. versos del 21 al 24. Marcos capítulo 9, versos del 21 al 24. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. I know it's hard to believe. Yo sé que es difícil creer And I know you don't always believe. y sé que no siempre tú crees. So what do we do when we believe with unbelief? Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando creemos con falta de creencia? What do we do? ¿Qué es lo que hacemos? We pray. Oramos And we say, God, y decimos, Dios, I believe, yo creo, help my unbelief. ayuda mi incredulidad. If you want to believe God's word more, Si quieres creer más en la palabra de Dios, ask for help. pide ayuda. Because he's simply Porque Él simplemente trying to believe what Jesus says, está tratando de creer lo que Cristo le estaba diciendo. but he needs some help. Pero Él necesitaba ayuda. I need help Necesito ayuda. because I have unbelief. Porque tengo falta de creencia. Tengo falta de fe. And so I pray, Así que oro. Jesus, I believe. Jesús, creo. Help my unbelief. Ayuda mi incredulidad. And so as we end our time together, I want you to pray that. Así que en la medida que vamos terminando, quiero que cada uno de ustedes oren esto. Stand on what you believe about God's word. Mantente firme en lo que crees en la palabra de Dios. But where you have unbelief, Pero en esos lugares donde tienes falta de creencia, incredulidad, ask him to help you. pídele que te ayude. Would you pray with me? Vamos a orar. Jesus, I believe. Jesús, yo creo. I do. Yo lo hago, yo creo. I love your word. Amo tu palabra. But parts of me don't believe it. Pero hay partes de mí que no la creen. And I need you to help me. Y necesito que me ayudes. Help my unbelief. Ayuda mi incredulidad. Give me an abiding belief. Dame una creencia que no falle. Protect me from evil spirits that want to encourage my unbelief. Protégeme de espíritus malignos que quieran motivar mi incredulidad. We need you, Jesus. Te necesitamos, Señor. Thank you for showing yourself to us. Gracias por revelarte a nosotros. Thank you for revealing your Father. Gracias por revelar a tu Padre.
Give us grace to worship you. Danos gracia para adorarte. We believe. Creemos. Help our unbelief. Ayuda nuestra incredulidad. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Levantamos nuestras manos al Señor, con un grito declaramos nuestro amor. No hay otro como Dios. Él es digno de adoración. Santo, 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 poderoso es el Cordero que venció, majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Aleluya. Canta junto con nosotros, levantamos nuestras manos. Dice, levantamos nuestras manos al Señor, con un grito declaramos nuestro amor. Y no hay otro como Él, no hay otro como Dios. Él es digno de adoración. Santo, 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 poderoso es el Cordero que venció, majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Queremos más. Cántalo conmigo, queremos más. Queremos más de ti, Señor. Queremos más. Queremos más. Santo, santo. Oh, santo, santo. Santo, santo. Poderoso. Poderoso es el Cordero que venció, majestuoso,